Saludos cordiales, jurados y tutor. Quien les habla, Ingrid Paola Bustamante Jaimes, y junto a mi compañera Andrea Villarroel, le vamos a presentar nuestro trabajo de grado titulado El capital social en la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. Los derechos humanos han evolucionado significativamente en las últimas décadas, reflejando cambios en la sociedad. Esto se observa en la formación de profesionales y ciudadanos sobre la importancia del capital social para promover la paz, la seguridad y la protección de los derechos humanos. El capital social como organización empoderada está vinculada con otros aspectos que benefician de forma integral a los seres humanos. Continuando con la fase de planificación, en la presente fase correspondiente a la investigación que lleva por título El capital social en la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. Se presentarán los apartados correspondientes al diagnóstico situacional, en el que se reflejarán el panorama en el que se encuentra el capital social y los derechos humanos, así como el objetivo general y específico, que me permitirán guiar nuestra investigación. El diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional, los derechos humanos son componentes sociales importantes para el progreso de los pueblos porque en base de ellas se desarrollan las acciones humanas, a las cuales se integran los cambios políticos, económicos, la evolución tecnológica, en fin, la construcción de una humanidad preparada para el progreso y los cambios a lo largo de su existencia. Los problemas de investigación. El problema de investigación genera radicalmente el desconocimiento de los elementos y procesos de aprovechamiento del capital social para la divulgación de los criterios de paz, seguridad y protección de los derechos humanos dentro de la comunidad litigante. Y nuestros problemas específicos serían tres. Tenemos: ¿cuáles elementos capital social pueden transformar la metodología de divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en el Valle del Mocotíes? Segundo, ¿cómo el capital social puede divulgar la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en el Valle del Mocotíes? Y tercero, tenemos ¿cuál es la relación entre el capital social y la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos? Se presentará a continuación el objetivo general, con el cual se dará cumplimiento a lo planteado en el título y permitirán que el objetivo general se vaya logrando determinadamente paso a paso. El objetivo general es determinar la importancia del capital social en la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. Tenemos tres objetivos específicos. Primero, identificar los elementos del capital social que pueden transformar la metodología de divulgación en la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en el Valle de Mocotíes. Segundo, describir el proceso para que el capital social pueda divulgar la divulgación y la paz y seguridad, protección de los derechos humanos en el Valle de Mocotíes. Y tercero, establecer la relación entre el capital social, la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en el Valle de Mocotíes. En la justificación de la investigación, la determinación de la influencia del capital social conlleva hacia los indicadores de seguridad y eficientemente como puente para fortalecer la solidaridad y reciprocidad entre los miembros activos externos ajenos a nuestro círculo o cultura. Encontramos las delimitaciones. La presente investigación se aplicó en el municipio Tovar, Estado Bolivariano de Mérida, donde litigaban abogados vinculados a los derechos humanos. Determinar la importancia del capital social en la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. Esta investigación se realizó durante el lapso de mayo 2024 a noviembre 2024. En los estudios previos encontramos abril de 2023. Presenta un trabajo de investigación titulada La dignidad humana, un aproximado hermenéutico de lo ético-jurídico de los derechos humanos al Estado democrático, social, del derecho y justicia. Dicha investigación tuvo como objetivo general
un aproximado a la hermenéutica, de la dignidad humana desde lo ético jurídico, de los derechos humanos, al Estado democrático social, del derecho y la justicia. En segundo lugar, tenemos por otra parte a CELI 2020, realizando un trabajo de investigación titulado El derecho humano a la paz, la evolución del derecho humano a la paz en los organismos internacionales. Este tuvo como objetivo fue la descripción y el estudio del derecho a la paz como el derecho humano. Entre tanto, el objetivo fue examinar el contenido de los derechos humanos a la paz, cuanto al alcance dentro de los organismos internacionales. Y por último, tenemos Príncipe 2023, publicó un trabajo de investigación para la Universidad de Lisandro Alvarado, denominado La igualdad como derecho y valor democrático en Venezuela, desviaciones e implicaciones. El estudio tuvo como objetivo generar y comprender la aplicación de la igualdad como un derecho y un valor democrático, especialmente referido a la República Bolivariana de Venezuela. En las bases teóricas, en el presente apartado, se reflejan los elementos conceptuales y teóricos que se sustentan la investigación, haciendo especial énfasis en las definiciones de las variables, así como la descripción del marco conceptual donde se marca el estudio. En otras palabras, el análisis conceptual que se presenta a continuación permitirá desarrollar aquellas definiciones vinculadas al capital social, así como los derechos humanos. El capital social. El capital social, al ser un concepto vinculado con las relaciones interpersonales, tiene muchas variables que le caracterizan. Entre las principales se encuentran la confianza interpersonal, la participación, pertinencia, compromiso cívico y la tolerancia. Cabe resaltar que siendo los derechos humanos y la paz, la seguridad, tres constructores de orden público, se encuentran en este constructo de engranaje para visualizar el capital social en la superación de los problemas de desconfianza mutua que se genera en la sociedad venezolana. La paz en el ámbito de la convivencia. En materia de conflicto social y la paz es fundamental prevenir y gestionar de manera adecuada estos conflictos sociales. Por eso, la exigencia de los derechos es uno de los principales factores que generan los conflictos sociales. Se presentan elementos objetivos como los recursos tangibles que están en disputa. Los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables para todos los seres humanos. Son universales, se enfocan en el valor universal y la dignidad intrínseca de cada ser humano. Son interdependientes, igualables e indivisibles. No se puede suspender o retirar. Los estados y los agentes de los estados tienen la responsabilidad de acción y omisión. La comunidad internacional asegura que se aseguran que cumplan con esta protección. La evolución de los derechos humanos. Al respecto, esta normativa internacional en los sistemas jurídicos internos conllevan al análisis inserción que la Constitución, como norma suprema del Estado venezolano, le otorga los derechos humanos. En el caso específico, la Carta Magna contemplada esta temática permitiendo aludir a la norma. Encontramos la Carta Democrática Internacional. En el artículo 3, pretende regular el poderío del Estado al presentar los atributos de la democracia, donde expresa que los elementos esenciales de la democracia representativa son el respeto a los derechos humanos y la libertad fundamental. Por lo que se destaca que debe de darse la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, sobre las bases de sufragio universal y secreto, expresión de soberanía con la pluralidad y de partidos, organizaciones políticas que garanticen una verdadera democracia. Encontramos la ley al respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública, 2022. Los derechos humanos en la función pública en cuanto a ingresos, ascenso a la función pública, asumen los órganos y entes del Estado. Deberán incorporar contenidos sobre los derechos humanos en los procesos de ingresos a la función pública dentro del ámbito de sus respectivas competencias. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las áreas, como lo que son alcaldías, instituciones, deben
tener en su ambiente, en su ámbito laboral, la ley para el respeto de los derechos humanos. Saludos cordiales, estimados jurados y tutor. Mi nombre es Andrea Estefanía Villarreal Serrano, titular de la cédula 26.707.628. Y en esta oportunidad les venimos a presentar nuestro trabajo de grado titulado El capital social en la paz, seguridad y protección de los derechos humanos, junto con mi compañera Ingrid Bustamante. Ahora bien, les presentamos la fase número 2, fase de implementación. Esta segunda fase de implementación tiene como objetivo principal la aplicación e interpretación de los instrumentos con los cuales se recopilan los datos sobre el estudio del capital social. Del mismo modo, se aclara cuál es el diseño del instrumento para la recolección de los datos, consistente en una técnica de encuesta y, como instrumento, un cuestionario. Diseño de investigación. El diseño de investigación seleccionado como estrategia para determinar la importancia del capital social en la paz y la seguridad de todos los venezolanos para la protección de los derechos humanos, su promoción y defensa se plantea desde lo no experimental, puesto que los datos recolectados no se alteran, sino que se estudian y se analizan y se toman directamente del lugar donde suceden los eventos. La investigación se orienta a través del diseño de campo y descriptiva, bajo un enfoque cuantitativo sosteniendo la noción y objetividad al emplear la medición exhaustiva y controlada, intentándose hallar la certeza del mismo a través de una relación numérica. Ahora bien, sí, población y muestra. La población de los objetos de estudio posee características que la distinguen como totalidad del fenómeno a estudiar, es decir, un conjunto finito de características comunes para los cuales, lo comprendieron 20 abogados litigantes que forman parte de equipos multidisciplinarios relacionados con los derechos humanos en el municipio de Tobar. Diseño de instrumento de recolección de datos. Como instrumento será de carácter anónimo por el tratamiento ético contentivo de 17 ítems y opciones de respuesta diseñadas usando la escala de cotejo. El diseño seleccionado usa la escala con las 3 posibilidades de selección siguientes: siempre, algunas veces y nunca. Ahora bien, para la realización del estudio se tomó en consideración como población, dicho anteriormente, 20 abogados litigantes, bajo 5 criterios específicos: tener IMPRE o Instituto de Previsión Social del abogado vigente, tener al menos 5 años litigantes, formar parte de un grupo de investigación a fines vinculados a los derechos humanos en el municipio de Tobar y tener la iniciativa de colaborar voluntariamente con todo el proceso de obtención de datos. Ahora bien, validación y confiabilidad del instrumento. Los expertos reciben un ejemplar del instrumento y un formato de validez que contiene instrucciones de llenado, criterios para evaluar los ítems, datos respectivos del experto y una matriz de respuesta de apreciación cualitativa para cada ítem. Los resultados obtenidos se procesan mediante la técnica estadística del coeficiente de validez de contenidos, CBC. Una vez procesada la escala, se obtuvo que la validez es del 0,95, que considera un instrumento con concordancia excelente para su aplicación a la muestra seleccionada. Bien, para presentar las tablas y cuadros se organiza la información en agrupar la variable y dimensión del instrumento e indicadores para llevar un control de los elementos del análisis. Como primera gráfica tenemos los 4 indicadores
relaciones, confianza, participación y asociatividad. Bueno, como se puede observar en el gráfico 1, los ítems 1, 2, 3 y 4 referidos a la dimensión social y estructura social, los encuestados afirman que en un 70% del ítem número 1 siempre el capital social se refiere a las estructuras sociales, las relaciones y las normas que facilitan la cooperación y la acción colectiva dentro de una sociedad, mientras que para el ítem número 2, el 60% considera que siempre el capital social influye en las conexiones y redes sociales que las personas tienen y la confianza en las estructuras que se generan dentro de esas relaciones. En cuanto al ítem número 3, el 70% de los encuestados consideran que siempre el capital social se refiere a las relaciones reguladas que generan la participación en las instituciones y estructuras sociales. Por otro lado, la muestra responde al ítem número 4 en un 90%, que siempre la asociatividad de los individuos dentro de una comunidad crea redes de confianza y normas que ayudan a que la sociedad funcione de manera más efectiva. Ahora bien, estos primeros resultados dejan entrever que para el análisis del capital social, los entrevistados tienen un conocimiento sobre el papel que juega la sociedad en la instauración de estructuras que fomentan la paz como parte de la seguridad en materia de los derechos humanos. Bien, ahora bien, la gráfica número 2. La variable es capital social, dimensión paz. Los indicadores son 4. Primero, conflicto, elementos, solución y derecho. Bien, haciendo referencia al cuadro 2, gráfica 2, con los ítems 5, 6, 7 y 8 referidos a los indicadores conflicto, elementos, solución y derecho. Los encuestados respondieron que el ítem número 5, el 90% considera que siempre las conexiones y relaciones son importantes para el desarrollo de la sociedad. En cuanto al indicador número 6, el 100% considera que siempre en la promoción y defensa de los derechos humanos hay elementos que proporcionan recursos como la confianza, la cooperación y las redes sociales son la clave para el capital social, lo que facilita la cooperación y el diálogo, mientras que el ítem número 7, el 100% responde que siempre la promoción y defensa de la paz asegura colateralmente la convivencia justa y duradera como solución a conflictos sociales. En este mismo orden de los sujetos del cuestionario, responden al ítem número 8, que el 80% considera que siempre la defensa de la paz es un concepto clave en el derecho porque se considera que juega un papel importante en el éxito individual y colectivo. Ahora bien, seguimos con la gráfica número 3. Variable capital social, dimensión seguridad. Indicadores, riesgos, protección personal, pública y organizaciones. Bien, en cuanto al ítem número 9, 10, 11, 12 y 13 está reflejado que en el gráfica número 3 a la variable capital social en la dimensión seguridad ante los indicadores riesgo, protección personal, pública y organizaciones. Para el ítem número 9, los encuestados consideran en un 80% siempre que son propios a su condición jurídica. En ese sentido, es importante reconocer que los sujetos de la muestra consideran que las organizaciones son las encargadas de vigilar
y aplicar, así como construirse a sí mismo en función del apoyo, manejo y cuidados de los derechos humanos. Y esto debe ser de vital importancia. Ahora bien, continuamos con la gráfica número 4. Variable derechos humanos. Dimensión, promoción, indicadores, reconocimiento, evolución normativa interna y fundamento legal. Bien, los resultados obtenidos para la variable metodología pedagógica del aprendizaje, de la dimensión enfoque pedagógico, de los indicadores aprendizaje del estudiante universitario y participación activa en la sociedad. En la gráfica número 4 manifiesta en un 100%. Por otro lado, para el ítem número 5, un 80% siempre considera que es importante recordar que la evolución de los derechos humanos es un proceso continuo y que siempre hay nuevos desafíos y oportunidades para promover la justicia y la igualdad. En cuanto a legales nacionales como normativa interna, para que se promueva su respeto y garantía. Y finalmente, para el ítem número 17, los sujetos de estudio responden en un 100% que siempre la promoción de los derechos humanos se fundamenta en la legalidad y se debe sustentar en sistemas de legitimidad. Ahora bien, continuamos con la integración de resultados. En consideración con las respuestas suministradas por la muestra de estudio, se extrae la siguiente integración de resultados, donde se llega a una conclusión del diagnóstico. En cuanto a la variable capital social, se tiene que la sociedad civil que participase de una construcción de nuevas soluciones a problemas tradicionales o problemas emergentes en materia de derechos humanos. En cuanto a la variable de derechos humanos, se llega a concluir que todo sujeto con interés inicial debe estar comprometido en la construcción de proyectos o acciones que faciliten el abordaje social. Los individuos en la defensa, promoción y divulgación de la paz, la seguridad y la protección de todos los venezolanos, vinculados todos en conjunto con una visión social donde la resolución de los conflictos o problemas de las diferentes realidades sociales, el reconocimiento de los derechos, así como el estudio y la aplicación de las normas internas vinculadas con los derechos humanos. A partir de esta integración de resultados, la participación espontánea y protagónica de todos los sujetos de la comunidad de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. En conclusión, resulta evidente que a partir del reconocimiento del capital social puedan transformar la promoción de los derechos humanos con la intención de crear una nueva visión, digámoslo así, una visión objetiva y descriptiva de la misma. Ahora presentamos la fase número 3, fase de presentación. Bien, conclusiones. La conclusión es parte de una investigación que refleja los resultados de un proceso donde se diagnosticó, indagó, estudió y analizó datos para obtener suficientes evidencias frente a una problemática, resaltando su impacto en la comunidad, así como permitir estructurar soluciones que puedan servir para disminuir el impacto en los diferentes grupos sociales. La investigación permite, a través del procesamiento de los datos, el desarrollo de una propuesta que active el capital social en la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en el municipio Tovar. Bien, recomendaciones. Las recomendaciones están conformadas por el conjunto de aportes que surgen durante el proceso de investigación y que se pueden integrar dentro del proceso para que sean consideradas en futuras
investigaciones o en la participación de los agentes que fueron considerados tales como áreas de estudio, enlaces, oficinas públicas, agentes colegiados, universidades, entre otros. Cabe resaltar que en esta oportunidad las recomendaciones están dirigidas a las oficinas y a los funcionarios públicos, defensorías públicas, quienes con conocimiento de causa, pleno dominio del derecho sean capacitados para la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos, aprovechando para ello el capital social presente en las comunidades del municipio de Tovar. Por último, se concluye que existe una relación entre el capital social y los derechos humanos, en virtud de que la sociedad tiende a innovarse a sí misma y transformar el aprendizaje de sus ciudadanos, mejorando así la participación, el protagonismo, la cooperación, el pensamiento crítico reflexivo de la sociedad en dimensiones como la educación, el derecho, la administración social y el capital social propiamente dicho se complementan creando una nueva sociedad que sea auténticamente innovadora, participativa y protagónica. Gracias por su atención. El planteamiento de propuesta. La propuesta se presenta en la intención de diseñar un plan administrativo dirigido al capital social de la comunidad tovareña, especialmente en aquellos organismos públicos que sustenten los principios constitucionales de resguardo y cuidado de los derechos venezolanos, entendiéndose funcionarios públicos como cargos de Defensoría Pública, LONNA, Defensoría de la Mujer, consejos comunales e instituciones educativas a través de una cadena de actividades específicas que cuenten con una herramienta adecuada en la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. La justificación de la propuesta. La propuesta presenta ser justificada porque al considerar que el capital social en la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos es un recurso humano y administrativo capaz de aportar a la comunidad los conocimientos, desarrollo educativo, la participación, conciencia y creatividad. Razón por la cual se necesita utilizar una serie de estrategias metodológicas y técnicas, recursos adecuados al entorno para la familia, un proceso social, cultural, científico y tecnológico en la comunidad tovareña. De igual forma, la propuesta muestra una gran importancia por lo cual busca beneficios educativos de los ciudadanos a facilitar una diversas actividades, recursos, estrategias que van a fortalecer como capital social al momento de divulgar temas vinculados a la paz, seguridad y derechos humanos. La sustentación teórico. La propuesta de esta tercera fase está fundamentada en la teoría del capital social. Transformación de una comunidad para trabajar juntos y lograr un cambio positivo. Esto involucra construir relaciones sólidas, confianza, participación y cooperación. Objetivo de la propuesta. Diseñar acciones basadas y estrategias para la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en base a la participación social. Tenemos 3 objetivos específicos. Primero, promover un ámbito de respeto, comunicación efectiva y apoyo mutuo en las estrategias para la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en base a la participación capital social. Segundo, organizar sesiones de trabajo que influyan positivamente sobre el capital social en la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. Y tercero, contribuir al bienestar y desarrollo del capital social en la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. El plan de acción. El plan de acción que corresponde al diseño de la propuesta bajo la modalidad de proyecto factible está estructurado en 3 fases. Una fase introductoria o sensibilización,
operatividad y devolución, con las cuales quedarán sentado todo el proceso que se debe seguir y cumplir al momento de ejecutar la misma. Cabe señalar que la propuesta responde específicamente a la intención de aportar a funcionarios públicos, docentes y fuerzas vivas una serie de acciones, transformaciones que permiten el desarrollo de estrategias para la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos, y como propuesta puede ser implementada tanto en instituciones públicas como privadas. Estas fases, que son 3, tienen sus actividades. La primera tiene como objetivo promover un ambiente de respeto, comunicación efectiva y apoyo mutuo en estrategias para la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en base a la participación del capital social. Esta tiene en su contenido qué es el capital social, sus dimensiones y logros, transformaciones en la comunidad. Su metodología a través de un videoforo titulado 3 visiones sobre el capital social. La segunda fase, operatividad, tiene como objetivo organizar. La propuesta considera organizar secciones de trabajo que influyan positivamente sobre el capital social en la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. Esta fase tiene 3 actividades. La actividad número 2 lleva insertada la importancia de las estrategias sobre la cultura y la paz. La actividad número 3 tiene la seguridad en los derechos humanos. Y la actividad número 4, rol de funcionarios públicos en la protección de los derechos humanos. La primera actividad de la segunda fase se hace a través de una ponencia. La siguiente actividad es una mesa de trabajo y las dos últimas son mesas de trabajo. La tercera fase, que es evaluación, esta tiene una actividad. La actividad final de la sesión número 5 tiene como objetivo fomentar la confianza y la autoestima de los coordinadores y docentes, a mi compromiso con una ficha epistográfica que lleva por nombre: mi compromiso, he aprendido, he superado, he mejorado. Evaluación final de la propuesta. La evaluación de la propuesta es un momento en el que la investigadora puede presentar la investigación en su totalidad a funcionarios públicos con perfil de abogados y docentes, así como la propuesta en sí, para que sea evaluada en criterios como el valor investigativo que se desarrolla en dicho estudio y que permite abordar la problemática encontrada en las relaciones con la divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos en base a la ética. Nosotras tuvimos conversaciones con abogados del municipio de Tovar para presentar la intención de la investigación y los resultados que obtuvieron después del proceso de recolección y análisis de datos. Una vez finalizada la presentación de la propuesta, se le pidió que dieran su punto de vista, la importancia del tema, el compromiso de la investigación para resolver problemas, así como la pertinencia de la propuesta para solucionar problemas ante los antes señalados. Para ello, se solicitó por escrito a través de un instrumento ser evaluada la propuesta. Se manifestó que la propuesta es fundamental, importante para poder hacer desarrollo innovador de uso del capital social para divulgación de la paz, seguridad y protección de los derechos humanos. Muchos maestros que participaron en la evaluación de la propuesta dijeron que la propuesta es pertinente, aplicable y que debemos aplicarla lo más pronto posible y efectiva, porque aumentaría el papel del maestro en derechos humanos, a su participación pedagógica y el aprendizaje en la comunidad. Tras este proceso, la evaluación se concluye que la propuesta responde a los intereses de la investigación, aportar un documento técnico importante que mejore el uso del capital social para la divulgación de la paz. Muchísimas gracias.